Mi hermanos, esta solemnidad que hoy celebramos surge de un momento en que se ha perdido de vista la Pascua del Señor. Se hacía así el rito. Se hacía el rito, pero se veía todo como algo superficial. Era una época en que, podríamos decir, era una época casi todavía de cristiandad, pero se había perdido un punto fundamental, que es celebrar la Pascua. ¿Por qué decimos fundamental? Porque ciertamente lo que Jesús celebra con sus discípulos es la Pascua judía. Una Pascua que a su vez ha nacido de un evento natural, que era el paso del invierno a la primavera. Entonces, cuando Dios ha intervenido en la historia de Israel, ha sacado de la esclavitud de Egipto, había mandado sacrificar un cordero y les pide: ahora ustedes van a celebrar esto todos los años, para siempre, para recordar cómo yo les liberé de Egipto. Y eso es lo que hacen aún hoy los judíos. Eso en principio fue lo que celebró. Los judíos, aparte de sacrificar el cordero, sobre todo al principio, hacían eso, después ya solamente ponían como un hueso de cordero, pero al principio sacrificaban realmente un cordero. Tenían que estar mínimo 13 personas en la cena. Por eso en la cena de Jesús estaban los 12 apóstoles y Jesús eran 13. Pero Jesús le da un nuevo sentido. Le dice que porque ellos ofrecían o consumían un pan ácimo y consumían vino. Había vino en abundancia. Pero Jesús va a hacer algo. Lo primero, Él toma de su pan, lo parte y se lo reparte a cada uno. En cierto modo, esa era una costumbre que se hacía normalmente al inicio de la cena, como una forma de acogida. El jefe de la casa les repartía a cada uno un pedacito de su pan, como mostrándoles la acogida. Pero en este momento que hace Jesús este gesto de partir el pan y repartirlo, un pan ácimo, le dice: este pan ya no va a conmemorar la salida de Egipto, sino este pan ahora es mi cuerpo. Después toma el cáliz, pero cada uno tenía su propio cáliz, cada uno bebía de su vino. Y esta vez Jesús toma su cáliz y le dice: tomen, beban de este cáliz, de mi cáliz. Y todos beben de ese cáliz, todos. Y le dice: este cáliz contiene mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, antes el cáliz simbolizaba la alegría de la libertad. Ahora ese cáliz simboliza su sangre derramada, sí, para darnos una libertad, pero una libertad nueva, ser liberados del pecado. Eso es lo que nos esclaviza. Eso es lo que nos impide unirnos a Dios. El pecado, la incapacidad
de amar al que está a nuestro lado. Porque el otro muchas veces nos ofende, nos hace daño, nos grita, nos injuria. Y nosotros quisiéramos amarlo y no podemos. Pero el Señor viene a sanar nuestro corazón, entregando su sangre por cada uno de nosotros, para liberarnos del pecado. Esa es la buena noticia del amor de Dios. Es un amor sanador. Pues esto es lo que viene también actuando en las familias. Dios ha querido que los hijos surgieran en el seno de una familia. Por eso a su propio hijo lo puso dentro de una familia, donde estuviera el papá, la mamá. Ahí estaría Jesús. Y es fundamental el papel de cada uno. Fíjense cómo José no es solo que el proveedor de la casa, sino es aquel que está atento a la voluntad de Dios. Porque Dios le va a hablar y le habla en sueños. Primero para que acoja a la mujer y al hijo. Porque él tenía duda. No tenía duda de María. Atención, no es que él dudara de la integridad de María. Dudaba cuál era su misión. ¿Qué tenía él que hacer? Y Dios le dice, tú serás el papá y el esposo de María. Y él asume esa misión. Y estoy seguro que amó de corazón a María. Ciertamente en castidad. Por eso el casto San José. Después se da la situación con el rey Herodes, que lo quiere matar al niño, y Dios le manda a José en el sueño: lleva al niño y a la madre a Egipto. Ellos no se enfrentan a la realidad política de su momento. Ellos se apartan. Porque lo fundamental es proteger al niño. Después, cuando muere Herodes, retornan otra vez a Israel. Y finalmente llegan a Nazaret. En todo esto, fíjense cómo Dios va guiando a José. Y María, que va a tener un papel importantísimo, pero es callado el papel de María. Igual que el papel de José. José tiene un papel callado. ¿Cuándo María va a intervenir por primera vez? Recuerden, en las bodas de Caná. Y no interviene por ella, sino por este matrimonio que se ha quedado sin vino. Entonces, en todo esto, ¿qué les quiero decir? Tanto José como María van buscando la voluntad de Dios. En todo, siempre. Y esto es cómo vive un cristiano. Y teniendo a Jesús tan cerca, que seguro a María le tocó bañarlo muchas veces, le tocó vestirlo, siendo pequeño. Cuidaron de Jesús.
Y cuando crece, María estaba aparte. Pero son los parientes de María que no quieren cuidar de ella, que lo llevan ante Jesús. Y en adelante María va a estar andando con Jesús. ¿Qué pasa ahora? Que muchas veces nos encontramos con que la madre es abandonada. ¿Qué ha pasado? Y eso no es el patriarcado que ha dominado a la mujer y le ha hecho no sé qué. No, al contrario. Cuando hablan del patriarcado, hablan de San José. ¿Y qué ha hecho San José? Ha protegido a María. Ese es el patriarcado. El verdadero patriarcado es lo que hizo San José. ¿Por qué la mujer está abandonada? Porque se ha promovido la corrupción moral. Se ha promovido el egoísmo. La propia satisfacción de las apetencias. Nos han quitado el cielo. Te han dicho que lo único que puedes aspirar es una felicidad terrena, que es la satisfacción de tus apetencias. Y al pensar en la satisfacción de tus apetencias, al no pensar ya más en el cielo, nadie está dispuesto a morir por el otro. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús muere por toda la humanidad, por todos nosotros. Y entonces cada cristiano, ¿qué hace? Morir por los que están más cerca. En este caso el papá por la esposa, por los hijos, la mamá por el esposo, por los hijos. Pero si ya no hay ese anhelo del cielo, no me interesa morir por nadie. Y es más, cuidar de los hijos se ve como algo heroico precisamente porque nadie quiere morir por nadie. Entonces se ve heroico, madre heroica. Porque el mundo de hoy solo piensa en su egoísmo. Cuando lo que Dios quiere es que hayan los esposos amando a sus esposas. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día muchas veces pasa que se van a unir con mucha ilusión y a los 3 días, a los 3 meses, a los 3 años se separan diciéndole no te aguanto, o se lo dicen al suave. Hemos descubierto que no somos el uno para el otro. Has descubierto que eres egoísta, eso es lo que has descubierto. Que eres incapaz de amar, eso has descubierto. Pero que no has descubierto aquel que te da la gracia para amar al que está a tu lado. No lo has descubierto. Aquel que te puede liberar y que puede realizar lo que es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando están el papá y la mamá? Por un lado, hay más oportunidades para que los hijos triunfen. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Cuando está el papá y la mamá, hay más oportunidades de que los hijos triunfen en la vida, incluso económicamente. O sea, que pueden desarrollar, por ejemplo, una carrera, que puedan ir adelante. Alguien me diría, pero yo me crió mi mamá, tuve una carrera. Bueno, tú eres una excepción a la regla.
Porque lo normal es que son el papá y la mamá. Donde está el papá y la mamá, ahí triunfan los hijos. O sea, tienen más oportunidad los hijos de ir adelante. ¿Por qué? Porque no solo porque le apoyan económicamente, no tanto por eso. Yo conozco un matrimonio que tienen 8 hijos y cuando los hijos han ido cumpliendo 18 años le dicen: hijo, hasta aquí te traje al bachillerato, ahora tú vas adelante, vas por tu cuenta. Y los hijos han sacado sus carreras y son profesionales. Ahora, otro aspecto, que eso no se dice tampoco, que donde está un papá que reza, que va a misa, que procura llevar una vida cristiana, hay más posibilidades en los hijos que cuando crezcan vayan a misa, recen y sean personas piadosas. Por eso, cierto, una mamá que se ha esforzado a cuidar de sus hijos, eso es loable porque vivimos en un mundo egoísta que no le da la gana hacer eso. Es loable, cierto, pero ojalá esas madres infundan en sus hijos el anhelo de formar familias cristianas. No se pongan de ejemplo como si lo mejor es ser madre soltera. Pongan como ejemplo a José y María como esposos. Ese es el ejemplo que hay que mostrarle a los hijos. José y María. ¿Por qué? Porque así hay más posibilidades de que ellos anhelen tener un matrimonio, anhelen tener una familia cristiana. Y además, otro aspecto importante para sostener nuestra vida cristiana, hay que infundirles la fe y la religión a los hijos, desde chiquitos. Si no lo haces desde chiquitos, has perdido a tus hijos. Si quieres intentar hacerlo cuando ya cumplan 14 años, bueno, cuando crezcan yo le voy a hablar de Dios. No, ya no te van a oír. A esa ya no te oyen. Tiene que ser desde chiquitos, rezando con ellos el rosario, desde pequeñitos. Que se aburre, pues que se aburra, no hay nada de malo aburrirse. Hay muchas cosas que aburren, pero tenemos que hacerlas. Hay veces, a lo mejor no tengo ganas de comer, pero necesito comer. Me aburre hacer esto, hacer lo otro. Y necesitamos tal vez aburrirnos haciendo las cosas. Pues hermanos, yo les invito a que aspiremos a formar familias cristianas. Cierto, elogiamos, damos gracias a Dios por las madres valientes que han cuidado de sus hijos, ellas solas. Eso está maravilloso. Pero que esas madres valientes le infundan a sus hijos el anhelo de una familia cristiana. El anhelo de vivir según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere para sus vidas. No según el mundo, porque según el mundo es que tú vivas en soledad. Estudia, hijo, estudia, para que seas alguien en la vida. Pero es que para el mundo ser alguien significa tener dinero. Para nosotros los cristianos ser alguien significa ser hijos de Dios. O sea, tus hijos ya son alguien desde que son bautizados. No necesitan ni estudiar, ni trabajar, ni ganar dinero para ser alguien. Eso se necesita es para subsistir en la vida, ¿cierto? Hay que trabajar,
hay que estudiar, cierto, pero no para ser alguien, sino para poder subsistir en las cosas de cada día. Por eso, hermanos, bendigamos al Señor que nos entrega su cuerpo y su sangre para que anhelemos las cosas mejores. No nos contentemos con las cosas del mundo. No nos contentemos con la mentalidad del mundo. Aspiremos a que Dios haga en nuestras familias de verdad cristianas. Familias donde se muestre el amor de Dios, que es Padre. Dios es Padre. Está el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente los católicos también tenemos una madre, y de eso yo soy contentísimo. Tenemos una madre intercesora. Fíjense en esta cruz. ¿Se han fijado en esta cruz? Está Cristo dando su vida por nosotros. Aquí está el mundo, esta bolita. ¿Y quién está aquí en medio? Está la madre. A través de ella llegan todas las gracias de Dios al mundo. Por eso vamos a bendecir al Señor, a darle gracias por su bondad.